Gloria al Señor. Bienvenidos una vez más, queridos hermanos, queridos amigos. Qué bueno es poder saludarles siempre a través de este medio y poder acercarme así hasta sus hogares en la comunión que cada uno de nosotros tiene en su familia y que a la misma vez pues tenemos la oportunidad y la bendición de poder reflexionar siempre en la palabra del Señor. Bienvenidos hermanos que nos sintonizan, que con su fidelidad demuestran su interés hacia la palabra del Señor. Qué bueno saber que nos sintonizan en diferentes lugares, no solamente acá en Sonsonate, en las diferentes colonias, a través del apoyo de nuestros hermanos supervisores, nuestros hermanos líderes, anfitriones y el pueblo en general, sino también qué bueno es saber que hay hermanos que están pendientes de esta programación y aún hermanos que están en diferentes lugares, en San Salvador, en diferentes municipios, lugares como Estados Unidos, Iowa, Houston, lugares como Italia, que también están en sintonía de este momento. Bienvenidos entonces, qué bueno es saber que Dios nos presta la vida y que en medio de esta situación que estamos atravesando, Dios nos da siempre de su esperanza, de su aliento, para entonces poder fortalecer y alimentar nuestros corazones. Esta tarde entonces quiero reflexionar en la palabra del Señor y lo vamos a hacer en el libro de Éxodo, va a ser el libro de Génesis en el capítulo número 39. Génesis capítulo número 39. Y dice la Escritura, el versículo número 1. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Vamos a leer también el versículo número 20 en adelante, que nos dice: Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía ahí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Quise leer estos versículos porque hoy vamos a tener la oportunidad de recibir a través del consejo de la palabra esa fortaleza de esperanza cuando nuestra condición no es favorable. Con frecuencia a nosotros se nos vienen pensamientos que la vida del cristiano es una vida de un camino fácil y libre de problemas. Y esa vida o ese camino libre de dificultades es para nosotros una demostración o una señal de que Dios está a favor de nuestras vidas. Consideramos nuestro cristianismo como una seguridad permanente de Dios que no va a permitir que tengamos circunstancias adversas o que en nuestro camino
nos tengamos que tropezar en muchas ocasiones. La idea que manejamos es que si Dios está con nosotros, entonces vamos a tener una vida libre de dificultades, o quizás una vida donde rápidamente el Señor va a venir y nos va a rescatar y nos va a restaurar en una posición de bienestar y de seguridad. Y si las cosas, por el contrario, se ponen difíciles, quizás duras o adversas, entonces rápidamente vacilamos acerca de el cuidado del Señor. Y pensamos entonces que Dios nos ha abandonado porque estamos atravesando momentos dolorosos, momentos difíciles en nuestra vida. Esa manera de entender la vida del creyente contrasta con lo que en la palabra del Señor nosotros encontramos. Por supuesto, hemos querido muchas veces los que predicamos la palabra alentar al cristiano en la seguridad de que Dios no va a permitir que nuestra vida tropiece y que al fin y al cabo la victoria está de nuestro lado. Pero esa visión muchas veces es parcial y no somos claros cuando quizás nos limitamos solamente en esa área y no abrimos el abanico completo de la realidad de la vida del ser humano. Y cuando digo eso me refiero a que la palabra de Dios nos enseña que el creyente indiscutiblemente debe de atravesar duras situaciones en su andar por esta tierra. Ningún creyente debe de hacerse de la idea que por ser cristianos estaremos protegidos, cubiertos o exentos de experimentar esas situaciones adversas en nuestra vida. Y eso es exactamente lo que el pasaje que hoy hemos leído nos enseña. La vida de José es una historia sumamente conocida por el pueblo de Dios. José, siendo uno de los hijos de Jacob, podemos nosotros ver que él tuvo una serie de dificultades y duras pruebas en su andar. Contemplamos nosotros el odio que los hermanos tenían hacia José. Vemos cómo estos hermanos lo secuestran, vemos cómo lo separan de su familia. También observamos cómo lo vendieron como esclavo y lo enviaron a Egipto. Contemplamos en la palabra del Señor cómo José fue acusado de ser un abusador sexual. Y vemos también cómo José llegó a la misma cárcel. Es decir, el panorama que podemos encontrar en la vida de José es un panorama que de seguro no muchos de nosotros lo hemos experimentado o lo hemos vivido. Quizás nuestra vida ha sido relativamente estable. Quizás las dificultades que hemos tenido que atravesar no hayan sido tan extremas como las que ahora nosotros encontramos en la palabra de Dios con respecto a José. Es más, si nosotros nos detenemos a examinar todo ese periodo de pruebas de José, encontraremos que fueron 13 años de duras dificultades, 13 años de sometimientos, 13 años de sufrimientos, 13 años de lejanía de su familia, 13 años de soledad, 13 años donde estaba en una nación extraña, 13 años donde no podía contemplar a sus padres, a sus hermanos, 13 años donde era objeto de cualquier calumnia al punto de llegar a estar en condiciones terribles como lo eran las cárceles de este tiempo. Pero es interesante porque la palabra de Dios no oculta esas tribulaciones que José experimentó, como tampoco oculta cómo el Señor fue propicio en la vida de José. No importara cuál haya sido la situación en la cual José estuviera, en una cisterna, siendo esclavo, estando en una casa o en una cárcel, sin importar cuál haya sido la condición de José,
La Escritura nos enseña que él prosperaba y ascendía cada día más. Eso es interesante, pues nosotros conocemos perfectamente el final de la vida de José, es decir, la exaltación que se relata más adelante en este mismo libro. Podemos ver cómo la Escritura testifica que vino a ser el segundo en Egipto después del faraón. Todas las cosas en esa gran nación, en ese gran imperio, hasta cierto punto dependían de la sabiduría, de la administración de este hombre llamado José. Podemos ver cómo entonces vino a ser exaltado. Pero en esa exaltación hay una gran enseñanza. En ese proceso de aprendizaje hay una gran enseñanza. ¿Cuál era la razón del por qué José prosperaba y avanzaba día a día en la exaltación? ¿Qué es lo que usted y yo podemos encontrar en el relato bíblico? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Por supuesto que no era suerte. Por supuesto que no fue casualidad. No es que este muchacho tenía algún amuleto de la buena suerte y que eso hizo que él llegara a sobrevivir y más que eso, a ascender hasta los puestos más altos en este imperio. La palabra de Dios, la que hoy hemos leído, por lo menos en 4 versículos de ellos, en el versículo número 2, en el versículo 3, en el versículo 21 y en el versículo 23, nos dice una palabra que es clave. Y la palabra es: Jehová estaba con José. Esa palabra era clave. No fue suerte. Lo que nos está diciendo en otras palabras es que el favor de Dios estaba bajo la presencia o en la cobertura de José. Es que el favor de Dios se manifestaba sin importar cuál era la condición, el estado o el lugar donde José se encontraba. Es que Jehová estaba ahí con él. Y si Jehová estaba con él, no importara cuál haya sido o cuál era la situación, si era difícil, si era oscura, si era tenebrosa, si era adversa, si Jehová estaba, entonces José prosperaba. Aquí hay un principio. Quizás nosotros no estemos en la mejor condición en este momento. Posiblemente nuestra condición física sea de aislamiento, de encierro, de confinamiento. Quizás nuestra condición emocional esté sometida a un estrés. Posiblemente nuestra condición física no sea la mejor, estemos enfermos, estemos abatidos, estemos preocupados. Quizás la misma realidad que experimentamos nos está trayendo una desesperación, nos está provocando ansiedad, estrés. Quizás la condición no sea la mejor. Posiblemente ayer, quizás un tiempo atrás, estuvimos en condiciones muy diferentes a las que hoy nos hallamos. Quizás en el tiempo de ayer, hace un mes, mes y medio, la vida nos sonreía, teníamos toda nuestra condición bien, fuertes, estables, seguros económicamente, teníamos la libertad para movernos, para salir, para hacer una y mil cosas. Pero ahora nuestro espacio se ha reducido, nuestra condición y nuestras psicológicas, físicas, espirituales, ahora están siendo puestos a prueba. Pero aquí viene el punto al cual yo quiero llegar esta tarde. Y es que la condición en la que nos pudiéramos encontrar no determina el favor de Dios sobre nuestras vidas. Cual sea presente, si Dios está con nosotros, si su gracia está a favor nuestro, si su misericordia se extiende, entonces la condición es relativamente sin importancia. Si el Señor nos acompaña en medio de la adversidad, Él nos dará la fuerza para resistir y salir adelante. Si el Señor está con nosotros, la poca
provisión que pudiéramos tener, Él se encargará de multiplicarla en gran manera. Si el Señor está con nosotros, aun cuando el espacio físico que tengamos sea estrecho, Él llenará nuestros corazones de su abundante paz. Si el Señor está con nosotros, aun cuando el panorama presente sea triste, desalentador y terrible, si Él está con nosotros, el futuro está seguro por nuestro. Eso es lo que ahora en este pasaje de la palabra del Señor. Por eso, queridos hermanos, en fe, no negamos, no permitamos que la realidad nos desmorone, nos desaliente, produzca presión, estrés, agotamiento físico, emocional. Su corazón se frustre, se desencante. Permita que su espíritu le haga dudar de la provisión, de la bendición, de la seguridad de Dios, porque si Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, eso es una realidad. El ejemplo de José es el mejor ejemplo que podemos nosotros tomar. Es que en la cárcel, ahí estaba, todo lo que José hacía era prosperado. Halló gracia delante del jefe de los carceleros porque Jehová estaba con él. Si estaba en la casa de Potifar, encontró gracia en los ojos de él y lo puso de mayordomo, y todo lo que José hacía fue prosperado. Y Potifar se dio cuenta que aun siendo un hombre esclavo, había en él una tremenda gracia. Era la gracia de Dios a favor de su vida. Es la gracia de Dios que usted y yo tenemos, querido amigo, querido hermano. Es la gracia de Dios que tenemos. Es la gracia del Señor que está sobre nosotros. Es la gracia del Señor que nos favorece. Es la gracia de Dios que se manifiesta en cualquier situación de nuestra vida. Es la gracia de Dios que seguirá ayudándonos y respaldándonos. Por eso avancemos, continuemos, crezcamos, sigamos perseverando en el Señor, porque sin duda alguna, grandes cosas Dios tiene preparado para nosotros en el futuro. Las que hoy no visualizamos, las que hoy no contemplamos, las que hoy no somos capaces de ver, son las cosas que Dios tiene preparadas. José jamás se imaginó que un día iba a llegar a ser el segundo después del faraón. Jamás se imaginó que iba a administrar todos los recursos de esa gran nación. ¿Cuál fue la clave de José? Su obediencia, su fidelidad, su fe arraigada en Dios. No se soltó de Dios sin importar cuál fuera la condición, la situación o el lugar donde se encontraba. En aquella cisterna húmeda y oscura, ahí estaba Dios con él, alentándolo, y él creyendo que allí también estaba Dios y que Dios lo iba a sacar adelante. En aquella casa de Potifar, siendo esclavo, tenía la certeza de que Dios estaba con él. En aquella situación de calumnia, donde se le acusó de abusador, él sabía que Dios estaba con él, y él dijo: no puedo defraudar a Dios, ni tampoco defraudar a mi amo. Era obediencia a sus principios, era fidelidad en el Dios que había creído. Y estando en la cárcel, siguió siendo fiel, manteniendo su integridad. Hermanos, eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros esta tarde. En nuestros hogares, mantengámonos fieles en el Señor. Sigamos alentando nuestro espíritu. Sigamos adorando a Dios en verdad. Sigamos glorificando su nombre. Alabémosle. Démosle gracias a Dios por todo lo que está haciendo. Aun cuando no lo entendamos, démosle gloria y honra al Señor. Que nuestra fe entonces se fortalezca. Que nuestra confianza en el Señor se cimente. Sigamos, porque cosas maravillosas vienen para cada uno de nosotros si estamos anclados y siendo fieles al Señor. Que Dios esta tarde bendiga su vida, bendiga su hogar, bendiga a su esposo, bendiga a su esposa. Que Dios guarde a su familia,
como lo ha hecho hasta este momento. Que el Dios de los cielos nos acorace con su dulce espíritu y nos haga salir de esta condición más fuerte que cuando entramos, para la gloria de su nombre. Amén. Bendiciones, hermanos.